Tiene la palabra el diputado Pablo Gabriel Tonelli. Gracias, presidente. Este año había arrancado bien la discusión del presupuesto. Llegó el proyecto en tiempo. El proyecto era un proyecto razonablemente aceptable, armónico. El ministro vino y con enorme disposición explicó el proyecto, se sometió a las preguntas. Luego vinieron una multiplicidad de funcionarios de las distintas áreas del gobierno y también aceptaron de buen grado la discusión con todos los diputados. Pero resulta que al terminar el debate, todo eso que venía tan bien desapareció y al proyecto de presupuesto se le incorporaron una multiplicidad de artículos que nunca habían sido discutidos en la comisión, que nunca habían sido debatidos con los funcionarios, que nunca habían sido objeto de conversación alguna. Fueron muchos los artículos que se incorporaron y que desnaturalizaron totalmente el presupuesto y lo convirtieron en una especie de bodrio, de mezcolanza, llena de normas inconvenientes, inconstitucionales, ilegales. Me quiero referir a dos de esas normas. Uno es el artículo 100, con el que se pretende cobrarle el impuesto a las ganancias a jueces que actualmente no están pagando el impuesto. Esto es, primero, inventar un problema para después aportar una supuesta y falsa solución. Porque el tema del impuesto a las ganancias de los jueces ya está resuelto. Lo resolvimos aquí en el Congreso en 2016 con una ley votada prácticamente por unanimidad que dispuso que quienes fueran designados a partir del 1 de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias, cosa que ha ocurrido y ya hoy son más de 180 los magistrados que pagan el impuesto a las ganancias de un total de unos 780 jueces en actividad. ¿Y por qué dispusimos eso y resolvimos el problema de esa manera en 2016? Porque hay un obstáculo a esta pretensión contenida en el artículo 100 del proyecto de presupuesto. Hay una valla, que es el artículo 110 de la Constitución, que ya ha sido citado varias veces a lo largo del debate, y que es un artículo que impide reducir de cualquier manera la remuneración de los jueces. Y no cabe la menor duda que si a jueces que nunca han pagado el impuesto a las ganancias, de buenas a primeras se les empieza a cobrar ese impuesto, eso implica una reducción en sus remuneraciones, que es precisamente lo que el artículo 110 quiere evitar. Esta es la llamada intangibilidad de las remuneraciones. Que hay que aclararlo y remarcarlo, no está pensada en beneficio de los jueces, sino que está pensada en beneficio de los litigantes. Porque si el gobierno, cualquiera que sea, pudiera manipular las remuneraciones de los jueces, subiéndolas, bajándolas, reduciéndolas a migajas, está claro que también podría disponer de la voluntad de los jueces. Esto ya lo advertía Hamilton hace muchos años en el famoso libro El Federalista. Entonces, está en beneficio de los litigantes esa cláusula en la Constitución. Por eso es que lo que se propone en el artículo 100 del proyecto viola el artículo 100 de la Constitución y no podemos aceptarlo ni mucho menos votarlo. Y además, insisto, porque el problema está resuelto, es cuestión de dejar que esa ley votada en 2016, surta sus efectos y al cabo de unos años todos los jueces y funcionarios de la justicia estarán pagando el impuesto a las ganancias. Y el otro artículo al que me quiero referir, que es realmente muy llamativo, es el artículo 18 del proyecto de presupuesto, que propone dejar sin efecto para el ejercicio 2023 dos artículos de la ley 25.152, que es la Ley de Administración de los Recursos Públicos, una ley permanente. El artículo 2, que se intenta dejar sin efecto, dispone que en el caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los autorizados en la ley de presupuesto,
la Secretaría de Hacienda y la Auditoría General de la Nación, en conocimiento de tal situación, informarán de inmediato a la Procuración General de la Nación para que promueva las acciones legales por violación al artículo 248 del Código Penal. Es decir, en el proyecto de presupuesto se propone suspender la vigencia de un artículo que impide que el Poder Ejecutivo gaste por encima de lo previsto en el presupuesto. Es decir, que además de que el presupuesto ha sido totalmente desnaturalizado con todos esos agregados de último momento, ahora nos anuncian alegremente que se propone no cumplirlo el presupuesto y que entonces, como se propone no cumplirlo y gastar por encima de lo que el presupuesto dice, quieren suspender la vigencia de normas que impiden gastar por encima del presupuesto. La verdad, presidente, que es difícil encontrar un mamarracho más grande que este y un disparate jurídico más grande que este y algo más ofensivo para el concepto de república establecido en nuestra Constitución. De modo que, en definitiva, el presupuesto con todas estas modificaciones no discutidas, no conversadas, introducidas entre gallos y medianoche, ha sido totalmente desvirtuado, totalmente desnaturalizado, y encima se le han agregado muchos artículos como estos dos que acabo de comentar, que son claramente inconstitucionales y claramente violatorios de la ley. Por eso es que no solo no vamos a acompañar el presupuesto en general, sino que cuando llegue la discusión en particular vamos a votar en contra expresamente de estos artículos que son tan claramente inconstitucionales e ilegales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tonelli.